Bendiciones, hermanos y hermanas, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da cada día. Les invito, hermanos y hermanas, a que pongamos atención en este día a la palabra del Señor. Especialmente les pido que saquen su Biblia si la tienen con ustedes, o ahí mismo en su teléfono, ¿verdad? Ojalá y el teléfono lo utilicemos para las cosas de Dios, para las cosas que realmente valen la pena, porque hay tantas personas que se enlelan todo el día ahí con el teléfono, viendo videos, escuchando música, mirando películas, en fin, pero nunca se acuerdan, ¿verdad? O pasan de largo todas las cosas que salen en nuestros teléfonos, ¿verdad? Que nos hablan de la palabra de Dios. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros tomemos un tiempo para ello, ¿verdad? Para escuchar de la palabra de Dios. Nuestros teléfonos nos enseñan tantas cosas buenas que, como les digo, ojalá y estemos utilizando nuestros teléfonos para el bien y no para cosas que solamente nos quitan el tiempo y nuestra mente queda toda sucia, ¿verdad? Así es que les invito, pues, para que en este momento, si es que usted está dándole para arriba y para arriba a su teléfono, busque de la palabra de Dios que realmente es necesaria en nuestras vidas. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2, y luego vamos a leer del 1 al 11. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsís, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsís. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsís, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor, y como el mar seguía increspándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio
y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cada que yo leo estas lecturas, especialmente esta de Jonás, me llaman mucho la atención porque la realidad, mis hermanos, nosotros no podemos alejarnos del Señor, ni podemos escondernos de Él. ¿A qué lugar podemos ir nosotros para escondernos de Él? Si el Señor es dueño de todo, el Señor es dueño de todas las cosas que habitan en esta tierra. Este hombre se le hacía fácil escapar del Señor. El Señor le había dicho: levántate y ve a la gran ciudad Nínive y predica allí que ha llegado hasta mí todos sus pecados que han cometido. Y el Señor quería perdonarles en realidad, ¿verdad? Porque su pecado había llegado hasta Él. Él había escuchado, ¿verdad?, de cómo este pueblo se portaba. Pero Jonás se le hizo fácil escapar del Señor, ¿verdad? Va y se embarca para huir a Tarsis. Ya estando allí en ese barco, comienza una tormenta. Las olas eran tan altas que el barco casi se hundía, dice aquí en la palabra de Dios. Y estos hombres espantados, los que iban junto con Jonás, espantados, comenzaron cada quien, dice en la palabra del Señor, que le hablaban a sus dioses. Ellos hablaban a los dioses que ellos adoraban en aquel entonces. Porque recordemos que en aquel tiempo, hermanos, todas las personas adoraban a diferentes dioses. Y por eso aquí dice en la palabra de Dios que cada quien invocaba a su Dios para que viniera sobre ellos la ayuda. Y por eso, cuando encontraron a Jonás dormido abajo del barco, le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué no estás invocando a tu Dios? Y lo levantan y luego echan suerte para ver a quién le toca, a ver quién es el culpable de aquella catástrofe que está a punto de sucederles. Entonces, cuando echan suerte, le toca a Jonás. Y por eso, hermanos, yo les digo, la realidad en contra de Dios o escondernos de Dios no podemos. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, no podemos. Es más fuerte nuestro Dios que cualquier hombre o cualquier cosa que exista aquí en la tierra. Estos hombres, como vieron esas olas tan altas, dijeron: ya morimos, vamos a morir. Pero sin embargo, como ellos invocaron a Dios, invocándolo, y todo se calmó. Ya cuando avientan a Jonás al mar, le piden primero perdón a Dios, ¿verdad? Le dicen que ellos no son culpables de lo que le va a suceder a Jonás, de este hombre. Nosotros no nos sentimos culpables porque es clara la decisión que tú has hecho en contra de él, que lo aventemos al mar para que todo esto se calme. Y tirándolo al mar, se calmó todo. La tempestad se fue. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido, verdad, que las aguas nos llegan hasta el cuello? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no hay oportunidad ni salvación para nosotros? En realidad, mis hermanos, cuando más dura está la tempestad, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando le buscamos de corazón, el Señor nos escucha. Y a este Jonás, Dios le había dado una orden: vete a Nínive, la gran ciudad, y predica allí para que esta gente se arrepienta de sus maldades. Si ustedes leyeran, mis hermanos, esta historia de Jonás, todos los capítulos, es algo tan hermoso que cuando nosotros leemos, a veces también cuando nos acordamos de que Dios es un Dios misericordioso, pero si a nosotros nos pidiera Dios que fuéramos a orar y pedirle con todo el corazón por alguna ciudad, nosotros lo haríamos sabiendo bien que es misericordioso. Hoy en la actualidad
Claro que sí. Iríamos a orar por aquella ciudad, porque conocemos que Dios va a perdonar a aquella ciudad, aquel pueblo, aquella gente que se comporta mal con Dios. Por eso hoy en la actualidad, mis hermanos, cómo nos encontramos en este mundo tan terrible, este mundo que ya no escucha a Dios. Si nosotros todos nos pusiéramos en oración y le pidiéramos a Dios por el mundo entero, les aseguro, mis hermanos, que Dios nos escucharía. Pero, ¿cuántas personas somos las que oramos? ¿Cuántas personas somos las que rogamos al Señor para que se calme esta tempestad que está ya activa, ¿verdad? Porque se ha activado una tempestad muy grande en el mundo entero, y el mundo no le importa lo que sucede, especialmente los gobernantes. A ellos no les importa lo que está sucediendo con este mundo, con su gente que está sufriendo las consecuencias. Esta gente iba a sufrir terriblemente, la gente de Nínive. Pero Dios le había dado una oportunidad a través de Jonás. Ve y háblales. Si tú les hablas, ellos se van a arrepentir. Y Dios era lo que quería, que este pueblo se arrepintiera de su maldad. Al escuchar a Jonás, cuando iba gritando por la ciudad, diciéndoles que se arrepintieran, que Dios lo había enviado para anunciarles, ¿verdad? Para hablarles de un arrepentimiento. Si ustedes se arrepienten, Dios les va a perdonar. Entonces, su prédica surgió efecto. Y cuando el rey de Nínive escucha la predicación de Jonás, él hace una orden a toda la ciudad para que hagan sacrificios y hagan penitencia ante Dios, para que Él los perdonara. Y esto lo hicieron todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Inclusive los animales no comían, porque Dios se arrepintiera y no le destruyera. Entonces, mis hermanos, de que surge efecto la oración, especialmente cuando recibimos palabras de Dios a través de otros hermanos. Si alguien nos dice, hermano, te estás portando mal, cambia de parecer, cambia tu corazón y te va a ir bien. Si nosotros desde un principio escucháramos la palabra de nuestros hermanos que nos hablan, que cambiemos, que seamos diferentes, si cambiáramos nuestro modo de pensar y amar al Señor desde un principio, porque hay muchas personas, mis hermanos, yo recuerdo que había mucha gente que a mí me decía, acércate a Dios, Él es el único que te va a levantar, te va a poner en pie, especialmente de todas tus maldades y de todo lo que cometes, de tu drogadicción, de tu alcoholismo, de la prostitución, de cualquier cosa Dios nos levanta. Pero no escuchamos a nuestros hermanos, nos tapamos los oídos, preferimos andar en la maldad y entonces es cuando en todo nos va mal. Si nosotros, mis hermanos, realmente escucháramos, no nos hubiera sucedido tantas cosas, no hubiéramos pasado por tantos daños, porque el Señor nos hubiera ayudado desde aquel momento en que nuestros hermanos nos hablaron. Pero no escuchamos. Y este pueblo, hermanos, de Nínive, ellos escucharon, ellos atendieron a Dios, sabían que lo que Jonás andaba anunciando iba a suceder, porque creían en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, y sabían que lo que aquel hombre iba gritando por la ciudad se iba a llevar a cabo, si ellos no se arrepentían. ¿Y qué sucede, hermanos? Ya de que el Señor decide no hacerle daño a esta ciudad, a sus habitantes, Jonás se enoja con Dios, porque él estaba esperando en un lugar alto para ver qué le sucedía a la ciudad, a ver cómo iba a ser destruida. Pero él no se dio cuenta, tal vez, de que esta gente se arrepintió de corazón, sino que él se puso a esperar
para ver la catástrofe que Dios le iba a causar a esta ciudad. Y entonces este hombre ya enojado le pide mejor que le traiga la muerte. Mis hermanos, ¿cuántos somos así? A veces, ¿verdad? Quisiéramos que le sucedieran cosas malas a gente mala. En vez de orar por ellos, en vez de pedir por ellos para que cambien, para que sus corazones no sean tan duros, nosotros pedimos a Dios que le destruya, que le quite la vida. Y eso no puede ser, hermanos. Debemos de pedir todo lo contrario. Debemos de pedir por ellos para que el Señor les quite su maldad, les cambie su corazón por uno de carne, porque sus corazones están tan endurecidos que no cambian. Y es necesario pedir a Dios para que el Señor se encargue de ellos y les cambie su corazón, ¿verdad? Pero no enojarnos con Dios porque no causó daño a aquel hermano o a aquella hermana. No, en realidad, mis hermanos, nosotros ni siquiera sabemos ni conocemos la vida de aquellas personas cuando nos hacen un daño o cuando se burlan o cuando hacen algo que no nos gusta. Nos enojamos y pedimos a Dios, quítale la vida o hazle algo a este hombre o a esta mujer. No debemos de pedir nunca de esa manera, mis hermanos, para que todo lo que le pidamos al Señor no se nos devuelva. Porque todo lo malo que le pidamos al Señor por alguna persona se nos puede devolver. Porque el Señor, recordemos que si nosotros como seres humanos amamos a nuestros hijos a todos por igual, aunque sean malos, aunque sean buenos, aunque sean como sean, los amamos. Así nos ama Dios. Igual, a todos por igual. Él quiere que todos los pecadores cambien. Y por eso nos pide a nosotros como seres humanos, como hijos de Él, que pidamos por nuestros hermanos para que les cambie su alma, su modo de pensar, su espíritu, que cambie hacia Él y no que vivan solamente en la maldad. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que pedía de Nínive. Él quería que este pueblo se convirtiera hacia Él. Y esto es lo que sucedió. Ojalá, hermanos y hermanas, en este momento, si traemos a nuestra mente aquellas personas que conocemos que nos han hecho algún daño, perdonémosles. Dios nuestro Señor, en realidad, quiere que todos cambiemos y seamos de Él. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por allí lo vio y siguió delante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso.
¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil, hermanos, cuando en realidad nos sucede algo así, ¿verdad? Que pasamos de largo sobre las cosas que vemos frente a nuestros ojos, ¿verdad? Queremos que otro les ayude o que otro les dé socorro. Fíjense que hace poquito a mí me sucedió algo parecido. Yo venía por una calle manejando en mi auto y miré a un señor que iba en su, por decirlo así, en su carrito, en su silla de ruedas, pero con motor. Y entonces él iba por la banqueta, iba hacia su casa, ya porque venía de la tienda, yo me imagino. Y se le atravesó un joven con una patineta. Y él, por dejarlo pasar, se hizo para el otro lado. Y al ir para el otro lado, una roca lo hizo volcarse. Y cuando esto sucedió, pues este hombre pesaba, yo me imagino que como unas 200 o 300 libras. Estaba pesado. Y yo pues lo miré, que le había sucedido esto. Y yo iba para otra tienda. Pero al ir de camino me dio remordimiento y pues dije, a lo mejor nadie lo levanta a este señor, a lo mejor nadie se compadece de él. Y entonces el arrepentimiento me hizo volver hacia él. Y cuando regresé, pues ya se encontraban 3 muchachas junto a él, tratándolo de levantar. Pero ustedes se imaginan, pesaba como 300 libras este señor, que no podía levantarse, estaba acostado, no podía levantarse, ni siquiera moverse, porque él estaba incapacitado. Aparte de su peso, estaba incapacitado. Y estas mujeres, pues, el Señor lo único que quería que lo pusieran para atrás en su silla de ruedas. Pero no pudimos hacer nada, ni ellas ni yo, porque estaba muy pesado el Señor. Sino que una de estas mujeres, llamó al 911 y de pronto llegó una ambulancia, lo levantaron y ellos lo querían llevar al hospital para chequearlo si no se había lastimado la cabeza, porque se le miraban unas cortadas en sus pies, pero él no quiso. Él solamente quería subirse a su silla y volverse a su casa. Y esto es lo que hicieron estos hombres, ¿verdad? Los de la ambulancia. Lo levantaron entre 4 personas. ¿Se imaginan lo pesado que estaba este hombre? Y ya poniéndolo en su silla, pues ya se volvió a su casa. Pero ¿qué les digo, mis hermanos? Que no podemos nosotros pasar de largo. Si no podemos ayudarles, ¿verdad? Nosotros con nuestras fuerzas, hay muchas maneras de ayudar a las personas, pero no podemos pasar de largo. Nuestro Señor Jesús le puso esta comparación a este hombre, a este maestro de la ley. Era un doctor de la ley, que sabía las leyes de Dios. A Jesús lo quiso poner a prueba él, haciéndole esta pregunta. Pero Jesús le dice, ¿qué lees en la ley? Y él le contesta claramente lo que viene en la ley. Entonces Jesús le dice, pues haz tú lo mismo. Si haces lo mismo, vivirás. Eso mismo, mis hermanos, nos dice Dios en nuestra conciencia. Si nosotros sabemos que está mal, al pasar de largo sobre las personas que necesitan ayuda, si nosotros los vemos que están a punto de morir, a punto de que nadie pueda pasar por allí y ayudarles, y nosotros pasamos de largo, ¿qué creen ustedes que nos va a suceder? Nosotros no podemos hacer esas cosas y por eso diariamente vemos cosas a nuestro alrededor que suceden. Estos hombres, dice en la palabra del Señor, dice, el doctor de la ley, para justificarlo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones
los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por allí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Fíjense, pasó un sacerdote, y luego un levita, que eran cultos, que eran hombres de Dios, según ellos, que conocían la ley, que conocían que no debía hacer un daño a las personas, sino más bien ayudarles. Y este era uno de su misma raza, el que habían golpeado, tal vez, porque no dice aquí en el Santo Evangelio, ¿verdad? Pero tal vez era uno de ellos mismos. Pero como en aquel tiempo las personas tenían miedo, ¿verdad?, acercarse, porque ellos eran tan cultos que ni siquiera podían detenerse cuando iban de camino a lo que iban a hacer. Pero este hombre, que era un samaritano, que ellos no se podían ver con los judíos, ellos eran odiados por los judíos, se odiaban tanto los unos como los otros. Pero este hombre sí se compadeció del que estaba medio muerto, dice aquí en la palabra del Señor. Lo curó y lo llevó a un lugar donde lo cuidaron, donde cuidaron de él. Y les dio además dinero para que todo lo que se gastara en ese hombre, pues tuvieran para sus gastos. Y le dice al dueño del mesón: si gastas de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Fíjense nada más. En realidad, hermanos, ¿cuántos somos capaces de tomarnos el tiempo para hacer estas cosas? Muchas veces decimos no tener tiempo. Muchas veces decimos, ¿verdad?, los enfermos que se encarguen aquellos que se encargan de ellos. Nosotros también podemos visitar a un enfermo en un hospital, en un asilo, en un lugar donde ellos se encuentran solos, sin que nadie los visite. También podemos visitarles y ayudarles, darles palabras de consuelo, porque no es tanto lo que necesiten de comer, no es tanto lo que necesiten tal vez en ropa, en cualquier cosa que ellos en sus necesidades necesitan, ¿verdad? Pero lo que más necesitan es platicar con las personas. Y si no hay nadie, hermanos, que les visite, ¿verdad?, incluso sus familiares les abandonan allí. Hermanos, fijémonos, miremos por estas personas que están solitarias, no tienen nada ni a nadie quien les visite. En realidad todo esto es ayudar a nuestro prójimo. Jesús pone una comparación para que nosotros veamos por nuestros prójimos. Hay veces que vemos o escuchamos de alguna persona que no tienen para pagar su renta, que no tienen para pagar sus cuentas y no encuentran un empleo. Y nosotros les decimos: vamos a pedir a Dios para que Él te ayude. No nada más hagamos eso, también si podemos monetariamente ayudémosles, porque en realidad, mis hermanos, ahorita en la actualidad está tan cara la vida que las personas, muchos, por más que trabajan, por más que le echan tantas ganas para poder llevar algo a sus familias, no les alcanza. Y a esas personas hay que ayudar si podemos. Hay personas que tienen muy buenos empleos, tienen bastante dinero, ¿verdad? Tienen buenas casas, buenos autos, pero al que ven por ahí medio muerto, como dice la palabra del Señor, por todo lo que necesita, y nosotros pasamos de largo. No, pongamos atención al mensaje de Dios de hoy día y qué es lo que pide Él de nosotros, para que veamos por nuestro prójimo,
De lo contrario, mis hermanos, nuestro Dios se va a encargar de nosotros, ¿verdad? El día que nosotros partamos de aquí hacia allá con Él, Él nos va a pedir cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? No, pues ¿sabes qué? Yo hice esto, hice el otro, pero nunca ayudé a mi prójimo. ¿Ustedes creen que eso está bien? Nosotros reflexionemos sobre estas cosas y démonos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para poder ayudar. Porque en realidad sí podemos, de una forma o de otra podemos, pero nunca podemos decir, no, yo no puedo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo tiempo. No, para todo hay tiempo y para todo nos alcanza, mis hermanos. En realidad, todos los que tenemos un empleo, todos los que tenemos para poder ayudar a los demás, lo podemos hacer. Que nos hagamos los sordos y los apegados a las cosas materiales es otra cosa. Si es que miremos pues por nuestro prójimo, para que Jesús nuestro Señor se acuerde de nosotros el último día. Ahora les invito, mis hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a leer este bello salmo, que no es un salmo, sino que es de las mismas lecturas de Jonás, del capítulo 2, del versículo 3 al 4 y 5 al 8. Y dice así: En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta mí mi oración, hasta su santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Bendito y alabado sea, Señor. En el peligro gritamos a ti, nos atiendes. Jonás, que era un hombre que te conocía, Señor, que te amaba, Señor, pero cuando él recibe una orden tuya, Señor, se aleja de ti, piensa esconderse de ti. Y ya cuando él se sintió abandonado, dejado por ti, dentro de esa ballena, él clamó a ti, Señor, y tú le escuchaste. ¿Cuántas veces, mi Señor, nosotros no te hemos gritado en nuestras oraciones para que nos escuches, Señor, para que nos atiendas, y rápidamente llega la ayuda, Señor? Todo aquel que no ha experimentado esas ayudas que vienen de ti, Señor, tal vez es porque no lo hacen con el corazón. Pero cuando nosotros conocemos de ti y sabemos que la ayuda no tarda nunca, Señor, cuando tú vienes a nuestra ayuda, a nuestro auxilio, sentimos que realmente nos amas, que realmente, Señor, te importamos. Te pido por aquellos, Señor, que se sienten totalmente abatidos y abandonados por los demás, para que tú, Señor, les hagas ver tu gran amor, ese amor que sientes por todas las personas. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, síguenos fortaleciendo, especialmente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que vivamos ayudando a los demás, vivamos dándoles lo que ellos necesitan, si podemos hacerlo. Que no pasemos de largo como este sacerdote y este levita, sino que nos detengamos ante la necesidad de aquel necesitado que está clamándote a ti, Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos haces ver, nos haces reaccionar en el momento que vamos a hacer algo indebido ante Dios. Tú nos haces voltear hacia atrás para ver a aquel necesitado o aquella necesidad. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos y por llevarnos por el buen camino. Llévanos siempre por la luz y no por la oscuridad. Madre Santísima, pido de tu intercesión como siempre
porque nunca nos dejas, siempre estás ahí también junto al Señor para ayudarnos y atendernos en todo lo que te pedimos, y especialmente por todos aquellos hermanos y hermanas que aún están alejados del Señor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escuchar siempre de esta su radio, Fuerza Salvadora. Que sigan escuchándonos, que sigan alentando a otros y enseñándoles para que también escuchen de la palabra de Dios. Aquellos que no se han querido acercar todavía a Dios, háblenles de esta radio y de tantas otras, ¿verdad?, que pueden escuchar a través de YouTube y a través de TuneIn. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día lunes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.